de consolidación. Actualmente tiene tratamiento con vincristina, asparaginasa y metotrexato. El motivo de consulta es que tiene una fiebre de 38.5 desde hace 6 horas. En cuanto a la enfermedad actual, la madre refiere que el niño presentó fiebre, que fue medida con un termómetro digital, acompañada de escalofríos y decaimiento. No tiene tos, no tiene diarrea, no tiene dolor abdominal, no ha presentado sangrados ni petequias. La última quimioterapia fue hace 5 días y no ha recibido antibióticos en los últimos 7 días. Los antecedentes de leucemia que ya mencioné, y también tuvo episodios previos de neutropenia febril, 2 episodios. No tiene alergias conocidas, vacunas incompletas para su edad. En cuanto a antecedentes familiares, nada de importancia. Examen físico, estado general regular, consciente, febril 38.7, pálido, los signos vitales, 120 latidos por minuto, respiraciones 26, la presión arterial 95/60, la saturación 97 al aire al medio ambiente. En la cabeza y cuello, mucosa oral seca, sin placas, sin adenomegalias palpables, tórax, murmullos vesiculares conservados, sin ruidos agregados, abdomen blando, depresible, esplenomegalia, solamente una cruz, piel sin lesiones, extremidades sin edema, llenado capilar menor de 2 segundos. En exámenes auxiliares, leucocitos 800, neutrófilos totales 120, que sería una neutropenia severa, hemoglobina 8.9, plaquetas 40.000, PCR 15, hemocultivos pendientes, orina completa, leucocitos escasos, sin bacteriuria y los rayos X del tórax sin infiltrados. Lo que quiero resaltar de esto es que básicamente lo que se presenta en los casos de neutropenia febril es solamente eso, neutropenia y fiebre. No, lo que hemos visto en el examen es que no hay un foco obvio de infección. Entonces, la definición de neutropenia sería un recuento absoluto de leucocitos normales desde 1500 y va bajando en severidad. Perdón, neutrófilos. Desde 1500 a menos cuenta como neutropenia y normal es desde 1500 para arriba, leve, baja 500, de 1000 a 1500 y así hasta muy grave o profunda, que es menor de 100. La fiebre puede contarse desde 38.3 una toma oral en una sola toma, o también nos empieza a preocupar si es que es más de 38 grados y es persistente por más de 1 hora. No se recomienda tomar la temperatura por vía rectal por el riesgo de bacteriemia. La epidemiología, la frecuencia, casi todos los sistemas de quimioterapia producen una leucopenia mayor a 7 días. Los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar esto son los pacientes con LLA y LMA al momento de inicio y también por recaída, los tumores sólidos de alto riesgo como neuroblastoma, sarcoma de Ewing o tumores cerebrales, también trasplante de células madre hematopoyéticas. La duración típica inducida por quimio puede ser mayor a 7 días y la mortalidad la puede definir mucho el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Cuando tiene un tratamiento precoz con antibióticos, la mortalidad puede ser de 2 a 3%, pero cuando no se llegue a identificar a tiempo, sin intervención puede llegar, en menos de 48 horas puede llegar al 50%. También puede tener un impacto clínico porque aumenta la mortalidad por infecciones graves y riesgo de sepsis, y también tiene un impacto económico en el sistema de salud, ya que hay hospitalizaciones prolongadas. También puede ayudar con el alto consumo de antibióticos y la resistencia. Y bueno, la mortalidad es mayor en América Latina en comparación a otros países desarrollados. Para la fisiopatología, básicamente la quimioterapia típicamente ataca a las células que tienen un crecimiento grande, como son los tumores, y pueden tener unos efectos secundarios. Estas células que crecen rápido, por ejemplo, podemos ver los efectos secundarios en estas células, la caída del cabello, también la inflamación de las mucosas que se encuentran en el gastrointestinal, y otra de estas cosas que causan la quimioterapia es la supresión de la médula ósea. En esto podemos ver la reducción de los glóbulos rojos, la reducción de las plaquetas, la reducción de los neutrófilos. Los neutrófilos son las células que son principalmente responsables de matar las bacterias, y cuando se encuentran muy bajas, estas no pueden efectuar una buena respuesta para poder atacar esta infección bacterial. Entonces los pacientes rápidamente empiezan a desarrollar una sepsis que puede amenazar su vida, se puede morir de la noche a la mañana, y si es que no es tratado pueden presentar la neutropenia febril. Esto ocurre cuando el cuerpo trata de efectuar una respuesta a una infección,
pero el cuerpo no está al 100, sino que tiene neutropenia. Entonces es la complicación más seria que puede tener la quimioterapia, y todos los niños en quimioterapia les dicen en realidad que no usen paracetamol porque hay que estar pendientes de esta fiebre, y lo que no queremos es que el paracetamol o los antipiréticos pueden enmascarar una fiebre, y en ese rato, como tienen neutropenia, no tienen una respuesta inmune efectiva, no nos enteramos y termina mal. Entonces, en resumen, la quimioterapia puede causar pancitopenia o invasión tumoral. La quimioterapia causa supresión medular, disminución de neutrófilos funcionales. También se puede dar una alteración de las barreras naturales, como la mucositis. La mucositis puede, al encontrarse esta barrera física en un buen estado, inflamada, puede permitir la entrada de la flora gastrointestinal, y eso produce una bacteriemia. La inmunidad también se encuentra alterada, tanto humoral como celular. También se puede ver colonización en los catéteres de vía central. El rol de los neutrófilos se encuentra impedida, se encuentra deficiente, la fagocitosis, generación de los ROS, liberación de enzimas y NETs, la reacción inflamatoria propios que tienen los neutrófilos. Y la neutropenia febril prolongada, mayor de 5 días, aumenta el riesgo de infecciones fúngicas invasivas como Aspergillus o Cándida. La duración clínica, si tiene una respuesta rápida, puede durar de 24 a 48 horas con antibióticos adecuados, o en casos prolongados se puede presentar mayor riesgo de complicaciones y mortalidad. Ok, en etiología infecciosa es un poco, no siempre se logra encontrar el patógeno, pero entre algunos comunes son los gram positivos, estafilococos coagulasa negativos, que son los que se encuentran colonizando una mucosa sana, pero como ya mencioné, esta barrera no se encuentra al 100%, entonces produce una bacteriemia. También los estreptococos gram negativos, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, E. coli. Y también al haber una resistencia antibiótica de estos conforman un desafío terapéutico algo mayor. Algunos virus de influencia, sincitivirus respiratorio, parainfluenza, rinovirus, adenovirus, coronavirus. También, pacientes inmunocomprometidos, como son los pacientes que van por quimioterapia, se caracterizan por tener cuadros más graves y duraderos y son más resistentes al tratamiento a veces. La Candida albicans, mucositis, y eso lleva a una traslocación intestinal, Aspergillus, infecciones pulmonares, en el sistema nervioso central, el hueso, en la piel y ciertos lugares endémicos o latentes que se puede presentar la tuberculosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis y blastomicosis. Disculpa. Entonces, básicamente, lo que se da es que un paciente tiene cáncer, la quimioterapia lleva a la supresión de la médula ósea, vemos una neutropenia o un conteo bajo de los neutrófilos, y se puede ver una infección que muchas veces solamente se puede ver como una fiebre, y esto conforma una emergencia oncológica. El diagnóstico es clínico y de laboratorio, fiebre y un conteo bajo de los neutrófilos. Se tiene que considerar el hecho de que hayan pasado por una quimioterapia reciente, el uso de un catéter venoso central, resistencia local y ciertas comorbilidades. El examen físico, como ya mencioné, se define tal vez como difícil, ya que no se encuentra un foco obvio, solamente es la fiebre, no se encuentra pus, no se encuentra eritema. Revisar la mucosa oral, por si acaso tenemos la suerte de encontrar un foco, piel, respiratorio, abdomen, el sitio del catéter nervioso venoso central, que puede ser un lugar de colonización, y repetir el examen diariamente. Pruebas básicas, hemocultivos de cada luz del catéter venoso central, hemograma, PCR, procalcitonina, gasometría, radiografía de tórax o tomografía para tratar de encontrar el foco, o ecografía. Algunas pruebas adicionales: orina, urocultivo, cultivo de lesiones cutáneas o mucosas, PCR en sangre, secreciones, procoscopía y lavado alveolar si sospecha de infección fúngica. Una gran parte de estas pruebas son para tratar de encontrar un foco y tal vez focalizar más el tratamiento. En general, estas son las banderitas rojas, son señales de alerta para el inicio de sepsis en la neutropenia febril. Primeramente, vigilancia reducida, confusión, interacción reducida, movimientos espontáneos reducidos, somnolencia o agitación son señales de alerta. Hay que revisar la cavidad oral, si es que tiene mucositis, úlceras aftosas, el ritmo cardíaco. A veces no presentan la fiebre necesariamente, sino que pueden tener una taquicardia sin fiebre. Entrada del catéter, si es que se ven signos flebósicos, enrojecimiento, pus en el túnel del catéter. Abdomen, ver si es que hay defensa abdominal, peristalsis, diarrea. Tiempo de llenado más de 3 segundos, la piel moteada.
el área del pañal, si es que hay alguna lesión cutánea, abscesos, fisuras, frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, evaluar la piel, si hay algún exantema, hematoma, enectima gangrenoso. Bien, como ya mencioné, solo en el 10 o 40% de los episodios se logra identificar el microorganismo, entonces tenemos que diferenciarlo de infecciones y causas no infecciosas que también podrían provocar una fiebre o neutropenia. El foco más común es la bacteriemia, pero también puede ser por el tracto gastrointestinal, por la mucositis y la translocación bacteriana, el tracto respiratorio superior o inferior, tracto urinario, piel y tejidos blandos, en casos no infecciosas que pueden producir la fiebre, ya que no toda fiebre en neutropenia significa infección. Puede ser una fiebre medicamentosa por antibióticos de amplio espectro o algunos quimioterápicos que pueden ocasionar una fiebre, el síndrome de lisis tumoral, durante quimioterapia de inducción o inicio de tratamiento del cáncer y ciertas reacciones transfusionales que también se puede presentar fiebre después de recibir una transfusión, linfocistosis hemofagocítica, que es la respuesta inmune grave con una fiebre persistente y disautonomía con afectación del sistema nervioso central, que es menos frecuente pero también puede simular la fiebre. Yo soy Beatriz Fernández, yo voy a hablar a partir de aquí sobre la prevención y vamos a terminar también en caso clínico. Bueno, la prevención, primero que nada, para una neutropenia febril secundaria bacteriana y sepsis, primero que nada, una correcta higiene de manos, porque nosotros de repente vamos a querer manipular, ¿no?, al CBC que tiene el pequeño, entonces siempre es una correcta higiene de manos, cumplimiento de la asepsia, la educación del paciente y su familia, ¿no?, porque de repente muchos van a tener un tratamiento ambulatorio y van a tener su CBC, entonces siempre hay que educar a la familia. Hay estudios que dicen que hay protocolos en la quimioterapia donde va a incluir también este asesoramiento y estrategias, ¿no?, para facilitar la recuperación con el fin, pues, de prevenir episodios prolongados en que está la neutropenia. Hay estudios que demuestran que están haciendo una especie de bundles que se le dice, ¿no?, para prevenir lo que son las infecciones relacionadas al catéter, que son como unos paquetes. Son unos paquetes para prevenir lo que son, ¿no?, lo que es las infecciones. Este estudio dice que en gran porcentaje ha ayudado a disminuir lo que son las fiebres por neutropenia en los pequeños con alguna enfermedad, ¿no? Pero aún sigue estudiándose. ¿En qué consiste este paquete? Es evaluar el punto de inserción del catéter, hay que ver, ¿no?, la elección adecuada del punto de inserción en el catéter antes de colocarlo, hay que hacer la antisepsia de la piel con la clorexidina alcohólica del 2%, hay que usar catéteres antimicrobianos para reducir el riesgo de eclampsia en los pacientes en riesgo, también hay que utilizar apósitos o esponjas impregnados con clorexidina en los catéteres de corta duración sin túnel, y también hay que evitar el uso de las suturas, ya que ese va a ser un foco de infección bastante grande. También hay que tener en cuenta que todos los pacientes con neutropenia febril no siempre va a ser porque están recibiendo quimioterapia. Más que nada, de repente son porque tienen alguna enfermedad autoinmune, ¿no?, que está relacionada, como ya se mencionó, lo que es la pérdida de la integridad de la mucosa, lo que va a llevar a que pues entre alguna infección a lo que es el torrente sanguíneo y nos presente lo que es la neutropenia. Acá los factores de alto riesgo de infecciones bacterianas, invasoras, sepsis y o mortalidad. Como ya vimos, vamos a ver variables demográficas que van a ser pacientes mayores de 12 años, el tipo de cáncer, los más frecuentes van a ser los pacientes que tienen leucemia o alguna enfermedad de base en inducción, ¿no?, que están empezando de repente con su tratamiento de quimio, recaídas, su segundo tumor, intervalo entre el término del último ciclo de quimioterapia y el inicio de la fiebre, menor a 7 días, hay que ver una predicción de la duración de la neutropenia mayor a 7 días. En cuanto a las variables clínicas, va a ser la fiebre mayor a 39, signos clínicos de sepsis, como lo vimos, compromiso respiratorio digestivo o alguna comorbilidad asociada. Variables hematológicas, como ya vimos, el RAM menor a 100 o el RAM menor a 100 también, recuento de plaquetas menor a 100. En cuanto a los biomarcadores, en la proteína C reactiva, sérica, mayor a 90 y las interleucinas 8, que tienen que ser mayor a 300. Este examen de interleucinas 8, en lo que es Latinoamérica no se está aplicando mucho, pero pues en países desarrollados se aplica y es un muy buen predictor sobre la neutropenia. Y en cuanto a diagnósticos microbiológicos, la presencia pues, de la bacteria. A ver, vamos al manejo. El tratamiento con antibioticoterapias de amplio espectro. Hay estudios que antes decían
que era mejor usar una terapia doble, pero ahora estudios recientes han demostrado que la terapia doble no siempre es buena y no siempre funciona en todos los pacientes. A algunos pacientes les va a leer bien, a otros no. Y por eso es mejor y es más recomendable usar la monoterapia, que consta en más que nada beta-lactámicos, antihistamínicos, y la primera opción siempre va a ser, y también según la INEM, va a ser la piperacilina tazobactam, el famoso pipetaz. La dosis va a ser 90 miligramos kilogramos cada 6 horas, máximo siempre va a ser de 4.5 gramos dosis. Una segunda opción puede ser las cefalosporinas de cuarta generación, como el cefepima, carbapenémicos, como el meropenem y mepenem. Y el único problema de estos es que cuando son alérgicos a las penicilinas, podemos usar de repente una vancomicina. La combinación de antibióticos en pacientes más que nada inestables o que han tenido una alta resistencia a los que hemos mencionado antes. Hay que mantener una cobertura de beta-lactámicos, más cefalosporina, más carbapenémicos. Y pues se añade alguna otra gente que vamos a ver más adelante si es que lo necesita. Y pues acá, como vimos, las fluoroquinolonas en pacientes alérgicos a la penicilina, la ciprofloxacino, glucopéptidos y teicoplamina. Pero el principal va a ser la vancomicina. Ahora, en cuanto al tratamiento ambulatorio, primero que nada, se va a requerir el recuento de neutrófilos en aumento y una duración de neutropenia esperada hasta 7 días para poder decir que el paciente está apto para irse a casa. También es recomendable que los pacientes que una vez que estén estables se vayan a su casa y puedan hacer este tratamiento ambulatorio. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo se quede en el hospital, pues es más propenso de contraer cualquier otra infección sobreagregada a lo que ya tiene. Además de haber recibido ya un ciclo de terapia intravenosa, también es necesario tener una función renal y hepática estable, sin comorbilidades significativas y con buena absorción gastrointestinal, o sea que ya está comiendo por sí solo. El régimen empírico común para el tratamiento ambulatorio incluye ciprofloxacina oral más amoxicilina clavulana. O sea, con esto se va a ir a su casa una vez que lo den de alta. ¿Sí? Ahora, terapia antifúngica, como ya vimos, es bastante común que los pacientes con neutropenia puedan tener de repente alguna infección fúngica. Es recomendable iniciar antifúngica empírica en aquellos con alto riesgo de enfermedad fúngica invasora después de 3 a 5 días de fiebre persistente o 96 horas, a pesar de haber recibido un tratamiento empírico de amplio espectro. ¿Cuáles van a ser? La fluotericina B, liposomal, o la caspofungina, especialmente pues, en pacientes pediátricos que tengan bastante, sean propensos, ¿no?, a poder tener una infección fúngica invasiva. Para ese está el tratamiento, como ya vimos, van a ser pacientes clínicamente estables, con neutropenia febril de bajo o alto riesgo. Y pues siempre se va a recomendar suspender el tratamiento antibiótico intravenoso. Cuando el paciente esté afebril más que nada, el hemocutivo sea negativo a las 48 horas, hay una evidencia de recuperación de la médula ósea, ahí sería un recuento de neutrófilos mayor a 500 y pues completar el tratamiento mínimo 7 días. O sea, una vez que se le da de alta, tiene que continuar el tratamiento 7 días más, con lo que ya se mencionó antes. Aparte, siempre es bueno sacarlo un cultivo menos de las 24 horas una vez que haya presentado la fiebre, para incluso saber cuál es el patógeno que puede estar causando esta neutropenia. ¿Por qué? Porque hay hospitales que van a tener ciertos patógenos que otros hospitales no tienen. Entonces, siempre va a ser bueno sacarles un cultivo. ¿Sí? En cuanto seguimos con la duración de terapia, como vimos acá, si está febril, de 3 a 5 días, y una RAM mayor a 200 y 2 días consecutivos, pues ya podemos suspender el antibiótico y mandar a su casa. Si tiene un RAM menor a 500, hay que ver si es que es de alto y bajo riesgo. Si es que es de bajo riesgo, pues ya a él se puede suspender el tratamiento y mandarlo a su casa, pero de repente si tiene un alto riesgo, a lo mejor sería continuar con el antibiótico. Si de repente tiene una fiebre persistente con un RAM mayor a 500, hay que suspender después de 4 o 5 días, cuando se haya sacado su RAM mayor a 500, y siempre hay que reevaluarlo, no hay que dejarlo así. Y de repente si tiene menos de 500, hay que continuar por 2 semanas más el tratamiento, hay que siempre reevaluarlo, y pues si es que no hay alguna enfermedad clínica o radiológicamente nada que demuestre que sigue enfermo, entonces se le puede dar de alta. Ahora, ya para terminar el caso clínico, se le dio como diagnóstico neutropenia febril en paciente pediátrico inmunocomprendido.
Algunos diagnósticos diferenciales, pues una infección bacteriana oculta, como una bacteriemia, incluso una ITU, porque los pequeños es bastante frecuente, una neumonía oculta. Otro diagnóstico diferencial que podría ser, de repente podría ser una infección viral, influenza, virus sincitial respiratorio. El tercero es una infección fúngica invasiva, más que neutropenia prolongada, y hasta podría ser una fiebre por transfusiones porque se le hizo, ¿no? Pero no es bastante común, pero también queda como diagnóstico diferencial. Ahora acá el manejo. Como ya vimos, el manejo inicial siempre va a ser una hospitalización inmediata. Hay que usar antibióticos empíricos intravenosas de amplio espectro en la primera hora. En el caso clínico, ellos usaron cefepime 150 y se dio cada 8 horas. Otras alternativas, como ya vimos, son el meropenem y el pipetazo. El paciente necesita estabilización hemodinámica, hay que considerar no los aminoglucósidos y la vancomicina. Las medidas de soporte siempre van a ser pues, ¿no? La hidratación, control de temperatura y aislar en un cuarto limpio. Se le hizo una monitorización estricta del CV cada hora y hay que evaluar también el flujo infeccioso. También se le puso profilaxis para más que nada antifúngicos, porque es una neutropenia que será más de 7 días, y se hizo también una transfusión de plaquetas, porque tuvo menos de 10 en ese. ¿Cómo evolucionó? El paciente a las 48 horas pues, se presentó sería febril con un hemocultivo positivo y se le vio que el patógeno que salía era Pseudomonas aeruginosa. Se le ajusta el esquema antibiótico y se estabiliza a los 7 días, ya se encuentra febril y con un recuento de neutrófilos que estaba en descenso. Puntos claves en sí de la presentación. Para una neutropenia febril hay que tener en cuenta que es una emergencia pediátrica. Se define por una fiebre mayor a 38 o 38 sostenía más de 1 hora, y neutrófilos menor a 500 o menor a 100.000, dependiendo si es leve o moderado, como ya se vio, con tendencia más que nada a descender. El pronóstico va a depender de un inicio temprano de antibióticos, y la evaluación inicial siempre debe ser rápida y no siempre hay que esperar un hemocultivo para poder empezar a hacer un tratamiento. Esta es nuestra bibliografía y ese sería. Bueno, el tema es más amplio, ¿no? Uno, el cronograma, la calendarización, las neutropenias que incluyen tanto las congénitas y las adquiridas. Dentro de las adquiridas, obviamente está la neutropenia febril, está la medular, está la nefrográfica. En las congénitas, el síndrome de Schwann-Diamond, también está lo que son las neutropenias cíclicas, temas más extensos. Y ahí, dependiendo de la conducta, en algunos es observación y ver si efectivamente caen dentro de lo que es el rango de neutropenia severa, ¿no? Que es menor de 500 neutrófilos. Siempre que se asocia a fiebre, hay que pensar que está en un cuadro, o hay que tratarlo como un cuadro séptico. ¿Ya? Lo que han dicho sus compañeras está correcto, que es la primera línea de defensa de los neutrófilos y que probablemente por la cantidad de neutrófilos que tiene el paciente, la misma función de estas células no es adecuada en quimiotaxis, en fagocitosis, etc. Entonces no focaliza la infección, ¿no? La infección que está en el torrente sanguíneo, y obviamente si tiene dispositivos invasivos, sondas, catéter, etc., es más probable que el punto de partida sea ahí. Se prefiere los antibióticos que tengan amplio espectro, pero sobre todo que cubran el pulmón, ¿no? Eso es algo importante. Por el efecto de la quimioterapia, muchas veces, como han mencionado sus compañeras, las barreras de defensa a nivel de las mucosas o de la piel están invadidas o colonizadas ya previamente, y la misma flora puede ser que sea factor predisponente para un sobrecrecimiento y un desbalance y volverse infeccioso, ¿no? En este caso. Los hemocultivos, como también se ha mencionado, no son más allá del 40% positivo. Entonces no hay que esperar un resultado positivo para determinar esto. De repente solo es un cuadro viral, podría ser, pero hasta que no se demuestre que efectivamente el paciente no tiene otros factores de riesgo de severidad, debe tener cubierto el espectro antimicrobiano. Y ojo, no es equivalente cefepime, que es cefalosporina de cuarta, o
o piptazo o ceftazimab, ¿no? que tienen cobertura antimicrobiana. Ceftriaxona no tiene cobertura para Pseudomonas, en este caso, entonces no es una buena elección. Podría usarse en caso que no tengas la facilidad, pero asociado a ceftazimab, micacina, etc. No es igual tener esa cobertura y en pacientes alérgicos es un gran problema y solo cubrirlo con vancomicina. Recuerden que vancomicina solo tiene espectro para gram positivos, nada más, no es lo mismo. Entonces ahí hay otros antibióticos, obviamente, colistina, ¿no? Pero ya ese es otro manejo de otro nivel. Entonces, lo primero es instalar un antibiótico, ¿no? Y poder asegurarles al menos la primera dosis dentro de la primera hora. Eso es lo ideal. Si no se puede dentro de la primera hora, de que llegue al establecimiento, porque probablemente el paciente venga de sitios no tan cercanos y ya esté con 3 horas o más de fiebre. Entonces, darle esta cobertura y probablemente con eso se disminuya la mortalidad que tienen estos pacientes. Ahora, el TPH se usa, o sea, el trasplante de progenitor hematopoyético se usa en algunos casos, no en todos. Por ejemplo, en lo que son las aplasias medulares, las anemias aplásicas, sí podría tener efecto. Ahora, lo que no se trató ahí es el uso de filgastrina o factor estimulante de colonia. ¿Qué es eso? ¿Ustedes qué han hecho en neutropenia florida? Por eso tenían que haber comentado previamente, no a última hora. El factor estimulante de colonia ayuda a, como su nombre lo dice, a estimular la colonia granulocítica, en este caso solo neutrófilos, y cuando es granulocito monocito, tanto neutrófilos como monocitos. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Que se acorte el periodo de neutropenia. No va a disminuir la severidad de la infección, pero sí acortar el periodo de neutropenia y probablemente la profundidad o la persistencia de la neutropenia. Eso es el rol que se usa. Y no está indicado en todos los casos, pero sí es una herramienta que es coadyuvante al tratamiento de las infecciones. Después, lo demás es manejo clínico, generalmente un hemocultivo común, digamos, te está dando un resultado de crecimiento ya entre las 48 a 72 horas, ¿no? Para saber si se identifica bacterias gram positivas o gram negativas. Pero después el manejo es empírico netamente. Y importante el lenguaje. Muy importante los antecedentes. Es la primera vez, está el tratamiento con quimioterapia, tiene algún inmunosupresor, desde cuándo tiene esto, son episodios repetidos cada 3 semanas, o de repente está asociado a una infección viral, y cada vez que se presenta bajan las defensas. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Eso es todo, chicos, muy bien. Nos vemos.